Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén tan emocionados como yo porque el tema que vamos a desgranar hoy es uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una historia que para muchos nunca dejó de latir, una historia que se creía acabada, pero que como el ave fénix parece estar resurgiendo de sus cenizas para volver a enamorarnos. Sí amigos, estoy hablando de la fascinante y a menudo turbulenta saga de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para sumergirse de nuevo en este torbellino de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta un nuevo capítulo de amor? Si es así, asegúrense de tener su taza de té o café lista, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ni una sola de las historias que traemos para ustedes. Recuerdo perfectamente el revuelo que causaron Demet y Can. Eran la pareja que todos querían ver tanto en la pantalla como en la vida real. Su química en Erkencicus, o pájaro soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana, era simplemente palpable. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? Esa dinámica de amor y odio inicial, esa atracción que se sentía tan genuina, tan intensa. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, esa chispa innegable. Era imposible no imaginarlos juntos fuera de cámaras, ¿verdad? Y durante un tiempo pareció que nuestros deseos se hacían realidad. Los rumores, las fotos filtradas, las apariciones públicas juntos, todo apuntaba a una relación seria, a un amor que estaba floreciendo bajo el intenso escrutinio de la prensa y los fanáticos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas favoritas, se volcaron en cubrir cada uno de sus movimientos. Y nosotros, como espectadores, como fanáticos de las historias de amor, nos alimentábamos de cada migaja de información. Había algo en ellos, en esa combinación de belleza, talento y esa aparente conexión profunda, que nos cautivó por completo. Demet con su dulzura y su estilo fresco y Can, con su carisma arrollador y su porte de galán de cine. Eran la pareja perfecta, la que todos imaginábamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y quizás en la vida misma, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Los rumores de separación comenzaron a circular, primero de forma sutil, luego con más fuerza. La distancia, las agendas apretadas, los compromisos profesionales, las explicaciones, para algunos eran lógicas, pero para muchos de nosotros, amantes de la historia, eran simplemente dolorosas. Ver cómo esa chispa que tanto admirábamos parecía apagarse fue difícil. Las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción, de fans que esperaban un final feliz que tristemente no llegó. Y así durante un tiempo Demet y Can siguieron caminos separados. Cada uno enfocándose en sus proyectos, en sus carreras, en sus vidas personales. Vimos a Demet brillar en otras producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y a Can se lanzó a la conquista de mercados internacionales, participando en proyectos en Italia y consolidando su imagen como un ídolo global. Parecía que el capítulo de Demet y Can había quedado cerrado, relegado a los recuerdos de una época dorada de la televisión turca. Pero aquí viene la parte que nos pone a todos de punta los pelos. En este mundo tan impredecible, las historias a veces nos sorprenden. Y la de Demet y Can ha decidido darnos una nueva oportunidad de creer. Últimamente hemos sido testigos de una serie de señales, de encuentros que han reavivado la llama de la especulación y, lo que es más importante, la esperanza en el corazón de muchos. Primero fueron los comentarios sutiles en redes sociales. Un me gusta aquí, un comentario alusivo allá. Nada concreto, pero lo suficiente para despertar a los detectives de la farándula que todos llevamos dentro. Luego empezaron a surgir rumores de que se habían reencontrado, que habían estado hablando, quizás incluso viéndose en privado. Y si bien al principio lo tomamos con pinzas, como es lógico ante este tipo de informaciones, la acumulación de pequeños detalles ha empezado a pintar un cuadro cada vez más interesante. ¿Se acuerdan de aquel evento donde ambos estuvieron presentes, pero de forma separada? La prensa se encargó de inmortalizar cada cruce de miradas, cada posible interacción. Y aunque negaron cualquier tipo de reconciliación en ese momento, la tensión, la conexión, se sentía en el aire. Para aquellos que hemos seguido su historia, era imposible ignorar esa energía renovada.
Y ahora las últimas noticias, las que realmente han hecho que este tema explote en las redes y en las conversaciones de los fanáticos, son las que sugieren que no solo se han reencontrado, sino que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Las filtraciones, los supuestos testimonios de personas cercanas, las fotos que aunque no los muestren juntos directamente, se apuntan a que sus caminos se están volviendo a cruzar de una manera significativa. Se habla de que han estado pasando tiempo juntos, de que están redescubriendo esa conexión que tanto nos enamoró. Imaginen por un momento. Demet con la madurez que le dan sus años de experiencia, y Can, con esa proyección internacional que lo ha convertido en una figura aún más imponente. Si ambos han crecido como personas, si han aprendido de sus experiencias pasadas, ¿podría ser este el momento perfecto para que su historia se retome con más fuerza y sabiduría? Los fanáticos están divididos como siempre. Algunos están eufóricos celebrando este posible regreso, ansiosos por verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Otros, más cautelosos, recuerdan las decepciones pasadas y prefieren esperar a que las cosas se confirmen. Pero lo que es innegable es que la expectación es máxima. La idea de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, de que esa química que nos cautivó hace años pueda resurgir, es tremendamente atractiva. Piensen en el impacto que tendría. No solo para ellos como individuos, sino también para el público que los sigue. Sería el regreso de una pareja icónica, de una historia que muchos de nosotros hemos vivido con intensidad. Y para los creadores de contenido como yo, es una mina de oro para seguir hablando de amor, de segundas oportunidades y de la imprevisibilidad de la vida. Las especulaciones ahora se centran en el cómo y el cuándo. ¿Será que van a anunciar su regreso a través de las redes sociales? ¿Será que volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿O será algo más personal, más íntimo? Lo único seguro es que cada pequeño indicio, cada rumor, cada foto borrosa, será analizado hasta el último detalle. Y es que en el fondo, todos amamos una buena historia de amor. Y la de Demet y Can tiene todos los ingredientes: éxito, pasión, separación y ahora, la posibilidad de un renacimiento. Es esa narrativa de felices para siempre que todos anhelamos, pero que sabemos que a veces requiere de esfuerzo, de crecimiento y de una buena dosis de valentía para volver a intentarlo. Desde mi perspectiva, si esta historia realmente está resurgiendo, es un testimonio de la fuerza de la conexión humana, de la posibilidad de que el amor verdadero pueda superar obstáculos y del simple hecho de que a veces, lo que está destinado a ser, simplemente encuentra su camino de regreso. Es inspirador ver cómo dos personas, que alcanzaron la fama juntos, que compartieron un momento tan intenso de sus vidas, podrían estar encontrando su camino de vuelta la una hacia la otra. Por supuesto, debemos recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero, ¿no es esa la magia de estas historias? La incertidumbre, la esperanza, el debate entre los fanáticos. Nos mantiene enganchados, nos hace parte de la narrativa. Y si Demet y Can nos brindan la oportunidad de volver a soñar con ellos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Este posible renacer de su historia nos recuerda que en la vida, las segundas oportunidades son posibles. Que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro. Y que a veces las conexiones más fuertes son aquellas que a pesar de las adversidades, encuentran la manera de resurgir. Creo que como público nos identificamos con esa idea. Nos da esperanza en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones. Así que, queridos amigos, esta es la historia que está revolucionando las redes y nuestros corazones. Demet y Can, la pareja que parecía haber quedado en el pasado, está, según todos los indicios, resurgiendo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será este el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para ellos, uno que nos vuelva a enamorar? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero por ahora nos queda la emoción, la expectativa y la esperanza de que quizás, solo quizás, estemos presenciando el inicio de una hermosa reedición de una historia que ya amamos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, las esperanzas y la emoción que rodea el posible resurgir de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, sí, pero también de esa chispa de esperanza que todos llevamos dentro cuando se trata de segundas oportunidades y de amores que marcan. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Antes de que se vayan, les invito a que me dejen en la caja de comentarios sus opiniones.
¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus pensamientos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo ha hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.